viejo decir, yo te conocí cuando eras así de chiquitito. O cuenta las anécdotas, ¿no es cierto? No saben cuando empezó la iglesia, no había nada acá. Y uno suena ya como los que escuchaba cuando uno era chico y ahora dice, bueno, ya estoy de este lado. Y sí, sí, el tiempo pasa rápido y el Señor nos sorprende con lo que Él va haciendo. Ahí en el recreo salí un ratito afuera y veía a los niños correteando en el patio, a mis hijos ahí entre ellos, veía a la familia conversando y miraba como desde afuera la escena y pensaba, qué increíble lo que el Señor ha hecho en estos años. Y los que están desde el principio, me imagino que también, si paran un poquito y miran atrás y piensan en cómo el Señor obrando, tenemos muchas razones para dar gracias. Y eso es lo que queremos hacer esta mañana, alabar al Señor por lo que Él hizo. Y también reconocer que el Señor ha usado muchas personas. Si pensamos en estos 17 años, no nos daría el tiempo para enumerar y charlar de toda la gente que hemos conocido, gente que aún ha estado en medio nuestro y que ha servido acá en la iglesia, que han sido usados por el Señor. Algunos de ustedes conocieron el Evangelio con gente que ya no está en la iglesia, gente que ha salido, que ha vuelto a sus países, que estaba acá de paso estudiando en el CCP o que el Señor llevó porque les llevó a empezar una obra en otro lugar. Veíamos algunos testimonios. Y bueno, el Señor también nos ha permitido ver muchos obreros que han sido parte de todo lo que hoy tenemos acá. Y tenemos que dar gracias al Señor y tenemos que también pensar en que lo que el Señor nos permitió vivir hasta acá no es el final de la historia. No conocemos los planes de Dios para el futuro de esta iglesia, pero sin duda un aniversario no es solamente una oportunidad de mirar atrás y decir gracias por lo que fue, sino que es la oportunidad de pensar qué es lo que el Señor va a seguir haciendo en medio nuestro. Y sí, a veces cuando uno mira, em, a veces empieza a calcular cosas que tal vez no parecen tan lindas. Uno ve gente que ya no está. ¿Sí? Ahí en las fotitos que pasaron, en algunas fotitos se escuchaba aún el sonido de sus voces, decir, ¿no? Por alguna de las personas que amamos y que no están acá. A veces uno piensa, sí hubo un esfuerzo, hubo trabajo y hay fruto, estamos acá, pero en otros casos hubo mucho trabajo en formas en las que no se vio mucho fruto. Y tal vez a vos te tocó, ¿no? Estar visitando a alguien por años, enseñándoles la palabra y con entusiasmo verles dar sus primeros pasos y mucho deseo de ver todo lo que el Señor podía hacer y de repente cómo el pecado entra, engaña, hace tropezar y se va. Y hoy, esclavo de su pecado, hoy lo mirás y te haces esta pregunta. ¿Valió la pena hacer ese esfuerzo? Porque para estar ahí yo tuve que dejar a mi familia muchas horas que me hubiese gustado estar con ellos. Tuve que dar pasos de compromiso que representaron renuncia, sacrificio. A veces sacrificios en lo personal, en lo económico, en lo familiar. Y mirás para atrás y tratás de hacer un balance y a veces viene esa pregunta. ¿Se perdió todo ese fruto? A veces años y años en una escuelita dominical enseñando y empezás a calcular y pensás, ¿cuánto quedó de todo eso? ¿Qué hay de ese resultado? Y podría ser tentado a pensar de que parte de todo lo que pasó sí desapareció y no quedó nada y no hay ningún fruto. Y esta mañana yo quiero ayudarte a hacer un balance correcto de tu vida y del ministerio y de dónde el Señor te tiene hoy. Y quiero que vos tengas este balance correcto porque todavía hay mucho más por delante. Y si vos no pensás correctamente en cuanto al ministerio y al servicio,
podrías desanimarte y perder el entusiasmo de seguir y de correr tu carrera hasta el final y de tener mucho fruto. Entonces, si miramos en la Biblia y querés encontrar una imagen así bastante deprimente de la vida, podrías ir a un libro como Eclesiastés, por ejemplo, ¿no? Y Salomón te daría un cuadro muy desalentador. Salomón te diría, mira, vos te vas a esforzar en esta vida, vas a lograr cosas, vas a disfrutar, pero al final no sirve de nada todo lo que haces. Tu vida es solo un vapor, termina y todo lo que hiciste, ¿para qué sirvió? ¿A quién le va a quedar? ¿Qué resultado va a tener? Al final del día vos vas a morir y no te llevas nada de esta vida. De hecho, Salomón va a decir, no hay nada después de esta vida. Y te va a decir, la vida no tiene ninguna trascendencia. Así que disfrutá, haz lo que quieras, al final nada sobrevive de la muerte, así que nada trasciende, todo es vanidad. 38 veces en ese corto libro, Salomón va a usar esta expresión vanidad, es hueco, no sirve de nada, nada de todo lo que vos hiciste. Y de hecho lo que Salomón nos está diciendo es verdad con una condición. Si vos pensás en la vida como si esto fuese a ser todo. Si esta vida es todo lo que hay, entonces es verdad lo que dice Salomón. ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué te esforzás en construir tu casa y después de tanto trabajo y tanto esfuerzo la perdés? ¿Para qué sirve, no es cierto, criar a tus hijos y después de tantos años de inversión, tus hijos terminan dándote la espalda, totalmente rebeldes, una vida totalmente apática? ¿Para qué sirvió todo eso? Vos te esforzaste, construiste, lograste tus sueños, tus proyectos, vos pensaste cuando llega a la cima voy a ser amado, valorado, y llegaste ahí y te sentís más solo que nunca. Hueco. Salomón lo tuvo todo y él al final dice, si vos solo pensás en esta vida como un fin, si vos vivís para tus deseos y para tus proyectos personales, entonces nada de lo que hagas y logres tiene ningún valor. Y muchos están ahí, muchos están viviendo en Eclesiastés hoy. Están dando su vida y sus fuerzas a cosas efímeras, cosas pasajeras, cosas que no van a trascender, cosas que no importan, cosas que cuando termine esta vida no van a servir de nada. Ahora, si vos querés sumar a esa vida tétrica, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, capítulo 15, Pablo imagina un escenario. Dice, imagínate que la vida es así, lo único que hay es esta vida, no hay una vida después de esta, no hay resurrección. Imaginemos esa escena. Imagínate que no hay resurrección y vos decidís hacerte cristiano. ¿Sabes lo que dice Pablo? No solamente tu vida es hueca y no lograste nada y no tiene ningún sentido todo lo que hiciste, sin importar cuánto saliste a predicar, a cuántos lugares viajaste, cuánto ofrendaste, todo eso no sirve de nada, sino que es peor, dice Pablo. Sos el más digno de conmiseración de todos. Sos la peor persona del mundo. Porque si vos fueses a ser alguien de este mundo que vive para sus deseos, al menos vos disfrutaste de esta vida, ¿no? Después terminó y nada sirvió, nada trascendió, pero bueno, por lo menos de esta vida algo disfrutaste. Pero si vos sos cristiano, lo que Cristo te llamó fue a renunciar a esta vida. Y vos como cristiano, un cristiano verdadero, obedeciste. Así que vos le diste la espalda a este mundo. Tomaste la decisión de renunciar a todo lo que este mundo ofrece. Y vos hiciste morir cada deseo que había en tu corazón que no buscaba la gloria de Dios. Y vos diste tus recursos para la obra del Señor. Y vos fuiste perseguido, rechazado, maltratado, ignorado. Y vos viviste todo eso y al final no sirvió de nada. Pablo presenta esta idea. Si lo único que vale es esta vida, entonces ser cristiano es la peor decisión que podrías tomar. Pero no termina ahí. No podríamos en un aniversario dejar este cuadro como está, ¿no? Porque la vida sí tiene sentido.
y lo que hacemos sí tiene valor. Y lo que hacemos puede tener un resultado eterno. Lo que hacemos no tiene que desaparecer en la nada, como una neblina. Lo que hacemos puede trascender para que tenga fruto y recompensas eternas. ¿Y cómo es eso? Bueno, Pablo en 1 Corintios 15 nos va a explicar que la vida no tendría sentido si vos vivís solo para esta vida. Pero si vos crees en la resurrección, si vos crees que el Hijo de Dios vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió en nuestro lugar para salvarnos del pecado y que venció la muerte. Si vos crees que Él salió de esa tumba, que ascendió al cielo y que todos los que crean en Él van a también un día resucitar y van a encontrarse con Él y Él va a premiarles y van a estar en su reino por toda la eternidad. Si vos crees eso, entonces sí podés vivir una vida que tenga valor eterno. Y de eso quiero hablar hoy. Si abren sus Biblias ahí en 1 Corintios 15, quiero enfocar nuestra atención en el último versículo de este capítulo, porque después de defender la doctrina de la resurrección y de hablarnos de la victoria que Cristo tuvo sobre el pecado y sobre la muerte, va a cerrar todo este capítulo, Pablo, con una exhortación muy práctica. Y lo que nos va a decir es esto: si realmente creemos en la resurrección, tenemos que vivir a la luz de esa resurrección. ¿Y cómo vive una persona a la luz de la vida futura, a la luz de la vida eterna, de la resurrección? Él lo va a describir acá. Va a vivir una vida perseverante y fiel, una vida esforzada y sacrificada, una vida expectante y gozosa en las promesas de Dios. Si la resurrección es real, entonces todo lo que hicimos durante estos 17 años no fue en vano. Si la resurrección es real, cada persona que vos visitaste, sin importar lo que pasara con esa persona, cada ofrenda que diste, cada sacrificio que hiciste, si lo hiciste para el Señor, buscando su gloria, entonces nada de eso se perdió. Si la resurrección es real, entonces todo lo que queda de acá en adelante, los años que el Señor nos dé, el camino en el que lleve el Señor a esta iglesia, sin importar cuál sea, entonces debemos vivirlo apasionadamente, esforzándonos por lo que va a perdurar para siempre. Si la resurrección no es real, entonces no tenemos nada que hacer acá. Y haber crecido como iglesia y haber visto progreso en cosas no tiene nada de trascendencia, no importa para nada. Y todo se perdió. Pero si la resurrección es real, entonces tenemos que vivir a la luz de la eternidad. Y esa es la exhortación que Pablo nos va a dar ahora. En este solo versículo, él nos va a mostrar, o el Espíritu Santo a través de Pablo, nos va a mostrar cómo vive una persona que cree en la resurrección en el día a día. Cómo es su vida práctica y diaria. Y espero que este versículo nos aliente en cuanto a todo lo que ya hemos pasado y vivido hasta acá y nos empuje a seguir buscando lo que tiene fruto eterno. Entonces, el título de la predicación hoy es Ocupados en una misión con valor eterno. Ocupados en una misión con valor eterno. Y a eso nos está llamando el Señor. Leemos el versículo 58, solamente este versículo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La iglesia de Corinto, como venimos estudiando ahí en Primera de Corintios, tenía muchos problemas. Y entre esos, Pablo va a tratar una falsa doctrina que había entrado a la iglesia, el tema de la resurrección. Y al cerrar todo este capítulo, uno de los capítulos más grandiosos que trata este tema,
Pablo entonces nos va a hacer este llamado a vivir para aquello que sí tiene trascendencia. Y parece que este pasaje es el lado opuesto a Eclesiastés. Eclesiastés nos dice, nada de lo que hagas en esta vida tiene ningún sentido, ningún valor. Y Pablo dice, no es así. Todo lo que hagamos en el Señor no es en vano. No hay nada de desperdicio ahí. No hay nada de hueco, no hay nada de efímero. Todo tiene un peso y un significado eterno. Y a esto quiero llamarte, a dar tu vida con todas tus fuerzas, a vivir no para la vanidad de Eclesiastés, sino para la trascendencia de 1 Corintios 15:58. Así que podríamos dividir este versículo en 3 conceptos. ¿Cómo es esto de ocuparnos en una misión con valor eterno? Lo primero que vamos a ver es que vamos a ocuparnos en una misión con valor eterno manteniéndonos firmes en lo que hemos recibido. Manteniéndonos firmes en lo que hemos recibido. De esta manera vamos a poder tener fruto eterno. Miren cómo comienza ahí en el versículo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. Este así que es la forma clásica en la que Pablo gira de la teología a la aplicación práctica. Pablo es un hombre que cree en el valor de la teología. Él entiende que lo que da firmeza y solidez a una iglesia es que ellos piensen correctamente sobre todos los asuntos de la vida. Pablo quiere explicar cómo funcionan las cosas. Él quiere hablar para que entendamos cómo es Dios, qué dice Dios de nosotros, de qué se trata esta vida y para qué tenemos que esforzarnos en esta vida. Él quiere darnos una imagen clara. Y por eso muchos textos hablan de teología. Y este capítulo es un capítulo con una teología muy rica. Pero Pablo no se queda solo en la teología. Qué trágico es un pueblo que disfruta de los grandes pensamientos, pero no conecta esas verdades con el día a día. ¿De qué sirve poder hablar las glorias del cielo si no vivimos acá en la tierra como es digno de aquellos que son ciudadanos celestiales? ¿De qué sirve hablar de las virtudes de nuestro Dios si cuando llega el momento no confiamos en este Dios? ¿De qué sirve hablar de la confianza y la seguridad que tenemos en las promesas de Dios si cuando llega la prueba desesperamos? Lo que necesitamos es teología profunda y una vida que sea consistente. Y por eso Pablo muchas veces hace este quiebre. Te explica la teología, cómo tenés que pensar en cuanto a Dios, y después te dice, así que, si aquello es verdad, entonces ahora así es como debemos vivir. Y así comienza este pasaje. Así que, hermanos míos amados. Y si vos conocés la historia de Corinto, valorás estas palabras de Pablo. Esta era una iglesia con muchos problemas. Era una iglesia muy carnal. Una iglesia muy madura. Esta es una iglesia que trajo mucho dolor al corazón de Pablo. En algunos momentos esta iglesia no quería ni recibirlo a Pablo, el que había fundado la iglesia. Pero Pablo no estaba resentido con ellos. Pablo les amaba. No le importaba cuánto él tenga que trabajar y cuánto él tenga que esforzarse por enseñar y cuánto tenga que sufrir. Lo único que le importaba es que ellos puedan vivir una vida fiel. Entonces, las palabras de cariño, vos las apreciás. Hermanos míos amados, somos una familia y hay un amor profundo, real, sincero de Pablo por ellos. Y esto es verdad para todos los siervos de Dios que están buscando la gloria de Dios. Ellos aman al pueblo de Dios, aún en medio de la falencia, aún en medio de la dificultad de una iglesia que está pecando y que lastima. Bueno, Pablo piensa de esta manera de ellos. Y ahora viene la exhortación. Esta es la orden. Estad firmes y constantes. Estad firmes. Esta expresión tiene que ver con, a veces se usa para una persona que está sentada o una
construcción que es sólida. Esta idea de firmeza aparece en otros pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Primera de Corintios, Pablo usó esta misma palabra para hablar de un papá que está plenamente convencido de algo y en eso va a mantenerse. Aunque esto es una decisión difícil para él y para todo su entorno. Dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Y usa esta misma palabra, una persona que está firme. Cuando Pablo ahora está usando esta idea, hermanos, estén firmes, tiene esta idea en mente, que la iglesia necesita la firmeza de las convicciones para poder sostenerse en medio de un entorno difícil. Pablo acaba de cerrar este capítulo donde él habló sobre la resurrección porque había falsos maestros que estaban confundiendo a la iglesia, que habían convencido a muchos en la iglesia de que no iba a haber una resurrección. Y estos hombres que hoy conocemos como los gnósticos se creían mucho más intelectuales, inteligentes, tenían mucho más facilidad para la oratoria, eran filósofos. Y estos hombres habían engrupido, habían enredado a la iglesia en engaños. Y la iglesia necesitaba escuchar a Pablo en esta exhortación. Manténganse firmes. Firmes en lo que han recibido. Firme en la enseñanza que han recibido. Firme en la doctrina que han recibido. La iglesia necesita convicción. ¿Cómo se mantiene firme una iglesia? Hay un pasaje ahí en Efesios 4 que lo hemos citado muchas veces, tal vez lo recuerdan, en el versículo 16. Pablo también le está hablando a la iglesia en Éfeso y le está diciendo que los creyentes tienen que madurar, necesitan avanzar para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Pablo habla de que la firmeza espiritual, en ese capítulo 4, él explica que la firmeza de una iglesia viene cuando en esa iglesia hay enseñanza bíblica, enseñanza sana, enseñanza sólida, y los creyentes de esa iglesia reciben la enseñanza y usan esa enseñanza para edificarse unos a otros. Cuando la iglesia empieza a vivir esto, la iglesia madura y deja la infancia espiritual para convertirse en hombres maduros, en hombres que no van a ser arrastrados por cualquier idea que anda dando vuelta por ahí. Hermanos, la iglesia de nuestro tiempo es una iglesia en general inmadura. Es una iglesia que por falta de instrucción bíblica, por una enseñanza bíblica que es superficial, que es emotiva, que se enfoca, ¿no es cierto?, en entretener a la gente en vez de darle sustancia y contenido. Como en las iglesias no hay instrucción bíblica, lo que hay en esa iglesia es un pensamiento muy endeble en cuanto a Dios y su verdad. Y entonces cualquier doctrina que anda dando vuelta por ahí, la iglesia se la agarra. Y ustedes son testigos de esto. Hay muchísimas cosas que tal vez cuando vos llegaste a la iglesia habías escuchado y que no habías podido ver la gravedad de esa enseñanza. Y cuando se abre la palabra y vos empezás a entender la doctrina y eso empieza a traer claridad y solidez, entonces vos tenés la madurez para resistir todas esas habladurías, todas esas falsas enseñanzas, todas esas influencias que van a hacer tropezar a la iglesia. Entonces lo que se necesita es una iglesia instruida en la palabra, pero no solamente que esté escuchando, sino que está viviendo. Pablo explica ahí en ese capítulo 4 que a medida que cada miembro vive la vida de cuerpo, el crecimiento viene para que lleguemos a ser como Cristo. Entonces, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y le está exhortando en esta dirección. La iglesia tiene que afirmarse. La iglesia tiene que tener convicciones sólidas. Porque Pablo le corrigió sobre la resurrección.
pero van a venir otras herejías. Hermanos, ahí afuera hay toda clase de engaños que están distorsionando la verdad del Evangelio, que están haciendo tropezar al pueblo del Señor. ¿Y cuál es la única esperanza para una iglesia que va a tener fruto que permanezca? Es que se mantenga firme. Esta firmeza también requiere que la iglesia no solamente escuche la verdad, valore la verdad y se edifique con la verdad, sino que no esté dispuesta a ceder la verdad. La verdad es un tesoro para la iglesia y la va a apreciar y la va a cuidar hasta el final. Es lo que dice Proverbios 23:23. Dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Lo que hace que una iglesia sea firme es que la iglesia compró la verdad y nunca la va a vender. No hay ningún precio que la iglesia esté dispuesta a recibir para poder entregar esto que es su mayor tesoro. Hay iglesias que venden la verdad por toda clase de razones. De repente la iglesia empieza a sentirse aislada y sola y piensa, bueno, si queremos tener comunión con otras iglesias y participar de lo que hacen todas las demás iglesias, necesitamos empezar a cortar algunos bordes que son muy filosos y que incomodan a las otras personas. Hay personas, ¿no es cierto?, que hay iglesias que empiezan a ver que ciertas enseñanzas no traen los recursos que otras enseñanzas traen. Entonces, si empezamos a cambiar la enseñanza y empieza a ser menos ofensiva, hay más gente que va a venir, hay más recursos que van a venir. El ministerio va a poder crecer y lo que está haciendo este ministerio es vendiendo la verdad. Lo que Pablo está diciendo a la iglesia acá, hermanos míos amados, estén firmes. Manténganse en la verdad que han recibido. No dejen que nada les mueva. La iglesia necesita más que nunca este mensaje. Los que tal vez andan un poquito más y ven lo que está pasando en el mundo cristiano a nuestro alrededor, se duelen al ver la decadencia de la iglesia de nuestro tiempo. Esto que le estoy diciendo, iglesias que están vendiendo la verdad, esto es algo con lo que tenemos que cargar nuestro corazón todo el tiempo. Y nos duele porque algunas de esas iglesias que están vendiendo la verdad son iglesias que hasta hace muy poco eran compañeras. Eran iglesias que Dios usó grandemente o ministerios para eclesiásticos que en un momento se mantuvieron firmes en la verdad y defendieron la verdad. Y hoy parece que la verdad ya no vale tanto. Lo que vale es el éxito que este mundo ofrece. Y el deterioro de la iglesia y la decadencia de la iglesia pide a gritos que este mensaje se proclame. Queridos hermanos amados, estén firmes. No retrocedemos, no cambiamos, no abandonamos la verdad. Pase lo que pase. No solo estén firmes, lo próximo que agrega, y constantes. En la forma en la que está dicho en el texto griego, no está el y ahí. Por lo tanto, podríamos tomar este próximo adjetivo como yendo a la par del anterior. O sea, dándonos a entender que estar firmes y ser constantes serían parte de una misma decisión y actitud. Firmes y constantes. La idea de constante literalmente significa inamovible, no movible. En el griego la palabra significa simplemente eso. Y muestra a una persona persistente, firme, que no va a ser corrida por nada. Nosotros tenemos otra forma de decirlo. Esta es una persona terca, cabeza dura. Pues sí, pero Matías, esos son términos negativos. Sí, lo podemos ver de forma negativa y te invito a pensarlo de forma positiva. Hay algunas cosas sobre las cuales vos tenés que ser como un hombre terco y cabeza dura,
que no va a dejar que nada lo distraiga, lo desanime o lo aparte de aquello que sabe que tiene que hacer. Constante es una persona determinada que no va a ser movida. Su curso está fijo y no importan las voces que haya a su alrededor, no importa la dificultad que implique, él va a hacer lo que tiene que hacer. Y esta persona terca o decidida que va a hacer lo que tiene que hacer, va a tener que enfrentar el ataque de Satanás, la seducción del enemigo, las tentaciones todo el tiempo. Él va a tener que enfrentar las pruebas. Hay momentos donde él va a sentirse desanimado, cargado, yendo en contra de toda la corriente. Hay momentos donde la lucha en su propio corazón va a ser tan grande que si él escucharía la voz de su propia mente, él abandonaría. Ya no hay más esperanza. ¿Por qué estoy siguiendo en esto? Pero él tiene esta convicción. Dios me llamó a hacer esto. Y no voy a dejar que nadie me disuada de eso. Me quite esto que Dios me dio. Esta semana estaba leyendo la historia de un profeta que Dios envió al reino del norte para ser un vocero para un rey perverso que había edificado un altar a los ídolos y Dios trajo un mensaje de juicio. Así que el profeta fue a predicar este mensaje, como Dios le había dicho. Después de predicar este mensaje y de mostrar señales que sorprendieron a todos, este profeta empezó a volver para su casa y el rey le dijo, no vení, vamos a comer algo antes de que vuelvas. ¿Se acuerdan? El profeta le dijo, no, porque el que me envió a predicar me dijo que no coma nada, ni me quede en ningún lugar, sino que vuelva directamente hasta mi casa. Y este rey le insistió, pero no hubo forma de disuadirlo, ¿no? En el camino iba el profeta y otro hombre se entera de lo que había pasado y viene y le dice a este profeta, vení conmigo, vamos a comer algo. Y él le dice, no, no puedo parar a comer, tengo que volver a casa porque el que me envió dijo que vuelva a casa. Y este hombre le va a mentir. Y le dice, a mí también me apareció Dios. Y Dios me dijo que vengas conmigo a comer. Así que este profeta le creyó, se fueron a su casa y mientras estaban comiendo, Dios le habló al otro hombre y le dijo, decile a este profeta que va a morir por haber desobedecido. Así que le dice, Dios me acaba de decir que vas a morir por desobedecerle. Él lo había engañado y ahora él le está diciendo, vas a morir por desobedecer. Y tal como le dijo este profeta, sale de nuevo para su casa y en el camino lo ataca un león y lo mata. ¿Vos entendés lo importante que es escuchar la voz de Dios y no dejar que nadie ni nada te disuada de obedecer lo que Dios te dijo que hagas? Va a haber toda clase de seducciones, de llamados, de gente importante que te va a invitar a su casa a comer, ese profeta, ¿no? Va a haber engañadores y mentirosos que te van a decir, a mí también Dios me habló. Pero lo que se requiere para poder tener un ministerio que tenga fruto es la actitud de un hombre cerrado a una sola verdad. Lo que tendría que haber dicho este profeta es, yo no sé si Dios te habló o no, pero Dios me dijo que no vaya a ninguna casa a comer y no lo voy a hacer. Esta es la actitud que se requiere para las iglesias que van a poder tener fruto y un ministerio que permanezca firmes y constantes, determinados, avanzando en lo que Dios nos dio para hacer. Ustedes lo han escuchado a mi papá citar esto porque él cuenta que cuando era joven alguien le dijo esta frase, similar a lo que yo acabo de decir. No voy a dejar que nadie ni nada me saque de lo que Dios me pidió que haga para Él. Y si conocen a mi papá, pueden imaginar, él se tomó muy en serio esas palabras. Y esta determinación a ser constante en la obra del Señor es lo que Dios usó para que su ministerio no se distraiga y se diluya y no se destruya por completo. ¿Cuántas oportunidades hubieron? ¿Cuántas tentaciones hubieron? ¿Cuántas distracciones hubieron? ¿Cuántos ataques hubieron? No voy a dejar que nada ni nadie me distraiga de lo que Dios me llamó a hacer.
Firmes y constantes. Estas ideas aparecen en otros pasajes. Por ejemplo, Pablo en Colosenses 1:21 dice así. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de él. Y mirá el versículo 23. Todo esto es verdad si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dios hizo todo esto por ustedes y ustedes son esto para con Dios, si es que se mantienen firmes. Este requisito que Pablo está dando acá no es una obra meritoria para la salvación, pero es una evidencia de la fe genuina de personas que creen en la resurrección. Como hablábamos antes, si creemos en la resurrección, entonces tenemos que creer que vamos a rendir cuenta a Cristo. Eso nos va a ayudar a ser firmes y constantes, porque creemos que no termina todo acá. No se trata de construir un ministerio, no se trata de impresionar a las personas, no se trata de agradar a nadie, se trata del llamado de Dios. Firmes y constantes. Entonces, ocupados en una misión con valor eterno, primero, manteniéndonos firmes en lo que hemos recibido. Segundo lugar, avanzando con determinación a lo que fuimos llamados. Entonces, manteniendo firmes lo que recibimos, avanzando ahora con determinación a lo que fuimos llamados. El próximo concepto es creciendo en la obra del Señor siempre. Así es como va a vivir una persona que está convencida de la resurrección. Va a crecer. Esta idea de crecer es una palabra que tiene el sentido de abundancia. Literalmente muchas veces se traduce con el sentido de sobrar. O sea, más allá del límite. Estás rebalsando. Entonces, por ejemplo, en Mateo 14:20 se usa esta palabrita para hablar de los discípulos cuando juntaron la comida que sobró después de la multiplicación. Dice que juntaron 12 canastas llenas. Y la idea ahí literalmente se está rebalsando, se le están cayendo los pedazos. No le pueden meter más. Están llenas estas canastas. Tener más que suficiente en otros pasajes. Y fíjate entonces, creciendo en la obra del Señor siempre. Lo que está diciendo acá es que si vamos a vivir para lo eterno, no podés ser mezquino con la obra del Señor. No vas a tratar de hacer algo siempre y cuando no interfiera con las cosas que realmente vos pensás valiosas de esta vida. No vas a pensar, bueno, ¿cuánto es lo que se pide de mí? ¿Cuánto es lo que tengo que dar? ¿Cuánto tengo que ofrendar? ¿Cuánto tengo que servir? ¿A cuántas reuniones tengo que ir? ¿Cómo puedo cumplir lo que se espera? No se trata de cumplir lo que se espera. La idea acá es sobreabundar, rebalsar mucho más allá de cualquier medida esa vida de entrega a la obra del Señor. O sea, el cuadro es este. Si vos vas a equivocarte, equivocate para el lado de fanático, pero no te equivoques para el lado de mediocre o apático. De hecho, no estaría bien dicho, ¿no? Porque no te podés equivocar nunca del lado del fanatismo. Porque lo que Dios dijo que tenemos que hacer es, como respuesta racional a la salvación que recibimos, es ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces nunca podés ser demasiado apasionado. Nunca vas a llegar a estar demasiado comprometido. Nunca vas a estar demasiado involucrado. Nunca vas a estar esforzándote mucho. Eso nunca. Porque Dios lo que te está diciendo es que lo hagas y lo hagas hasta rebalsar, hasta pasar la medida, hasta cruzar la línea. Hacelo con todas tus fuerzas y nunca vas a equivocarte. Porque es lo que el Señor te pide.
creciendo, abundando, rebalsando en la obra del Señor siempre. Hay muchos pasajes que nos llaman a este crecimiento, si quieren anotar ahí en 2 de Pedro 1:5. ¿Se acuerdan vosotros también poniendo toda diligencia? Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Virtud conocimiento, el conocimiento de dominio propio. Esta idea de sumen. Nunca la vida cristiana es llegaste. Nunca es suficiente. Nunca es vivo de las conquistas del pasado. Nunca estoy satisfecho con lo que estoy haciendo por el Señor. Nunca estoy cómodo. Siempre esta idea de añadir. O Pablo acá lo está diciendo, rebalsar, avanzar, mucho más todavía. Filipenses 1:9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, os rogamos, hermanos, y exhortamos que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. 1 Tesalonicenses 4:1 fue ese. Entonces, esta es la idea. Ocuparnos de lo que Dios nos dio para hacer y hacerlo con este entusiasmo y con esta determinación. Nunca estoy satisfecho. Quiero más. Quiero rebalsar más. Quiero ser tenido como un apasionado. Quiero ser tenido como alguien que está loco, que está haciendo demasiado, porque a eso el Señor me ha llamado. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice que tenemos que crecer en la obra del Señor? ¿Cuál es la obra del Señor? Tenemos que hacer una distinción acá, porque lo que Pablo no está diciendo es que tenemos que crecer en la obra para el Señor, sino tenemos que crecer en la obra del Señor. Y esta es una distinción importante porque hay un peligro en nuestro corazón. Aún nuestro corazón es tan engañoso que podríamos estar haciendo toda clase de cosas para el Señor cuando en realidad las estamos buscando para nuestros propios intereses. No toda persona que se está quemando completamente en la tarea ministerial va a obedecer este mandato. Porque lo que Dios te está pidiendo no es que hagas obras para Él, sino que hagas sus obras. Sus obras. ¿A qué se refiere entonces estar ocupado de la obra del Señor? Las obras del Señor, las obras que son de Él, podríamos pensar en Efesios 2:10, este pasaje tan conocido, que cuando el Señor nos salvó, Él también planeó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, estar ocupado en la obra del Señor no tiene que ver con compararte con los demás y pensar, me gustaría hacer grandes cosas, sino tiene que ver con hacer aquellas que el Señor te dio a vos para hacer. ¿Qué es lo que el Señor te dio a vos para hacer? Es lavar platos y cambiar pañales, y es formar a tus hijos en tu hogar para que amen al Señor y conozcan la palabra y vivan para Él. Es orar por los perdidos, es estar al lado del que sufre. Eso es lo que el Señor te dio para hacer, abundá en eso. Esa es la obra del Señor. La obra del Señor es ese camino que el Señor puso delante tuyo. Y es del Señor porque Él es el que lo planeó, Él es el dueño. Y es la obra del Señor también porque solamente se puede hacer en sus fuerzas. No son las obras de hombres que Dios te llamó a hacer para el Señor. Son las obras del Señor que Él te llamó a hacer. Son las obras que Él planeó y son las obras que Él va a producir por su poder en tu vida. Esas son las obras en las que tenemos que abundar. En esas obras tenemos que crecer. Esas tenemos que hacerlas apasionadamente. Y uno puede decir, y bueno, ¿y a qué me llamó el Señor? Bueno, hay llamados que son generales. Dios nos llamó a todos, por ejemplo, a la santificación. Esa es la obra del Señor, que vos te esfuerces en ser cada día más santo. Esa es la obra del Señor. Él te llamó a edificar a la iglesia. Esa es la obra del Señor. Usá
tus talentos, tus dones, tus recursos para edificar el pueblo de Dios. La gran comisión, discipular a todas las naciones. Esa es la obra del Señor. Es usar todo lo que tenés a tu disposición para que todas las naciones de este mundo lleguen a ser como Cristo. Esa es la tarea que el Señor te dio para hacer. Esas son las tareas generales. Eso es lo que nos corresponde a todos. A cada uno de nosotros, Dios nos va a dar una posta en su campo de batalla. Un franco que hay que defender. Te va a dar una función que cumplir, una tarea que desarrollar. Y no importa si es más visible o menos visible. Vos no podés decidir cuál es la función, el rango que vas a tener. Tu llamado es ser fiel y ocuparte de esa tarea apasionadamente, creciendo, aunque para el mundo sea despreciable, sin importancia, sin ninguna trascendencia. ¿Para qué puede servir hacer esta tarea monótona que no produce ningún bien, ningún resultado, que no trajo nada bueno para la sociedad, que no te da ninguna recompensa, no ganás nada de plata? ¿Para qué sirve esto? Sé fiel, crece en la obra del Señor, y te agrega esa expresión siempre. A los 17 años, la iglesia que tiene que pensar, los mejores días están por venir. La obra que el Señor nos dio para hacer debe crecer. Siempre. Y cuando cumplamos 50 años, por su gracia, no sé dónde vas a estar vos, dónde voy a estar yo. No sé si el Señor nos va a conceder celebrar de nuevo esos 50 años. Pero te digo a dónde quisiera estar si el Señor me da vida. Habiendo crecido en la obra del Señor. Habiendo entendido más claramente el llamado del Señor, habiendo sido fiel a la tarea que Él me dio para hacer y habiendo empujado con todas mis fuerzas en estos llamados que Él me dio a crecer, a ser más santo, a ser fiel en el lugar donde Él me puso, a cuidar a las ovejas que el Señor me dio, a formar una nueva generación de siervos en casa y ahí afuera. Ahí es donde vos tenés que estar. ¿Cómo está tu corazón en cuanto a la obra del Señor? ¿Estás desanimado? ¿Estás con los brazos caídos? ¿Pensás, bueno, ya hice todo lo que había que hacer? ¿Ya di lo que podía dar? Mi vida ya está en el ocaso, ya está en el último momento, así que voy a mantenerme en modo piloto automático. Voy a seguir asistiendo, creciendo en la obra del Señor siempre. No hay piloto automático para el pueblo de Dios. Hay solamente esta pasión por avanzar. Tenemos en el Nuevo Testamento muchos ejemplos de personas que se ocuparon de la obra del Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:10, Pablo dice esto de Timoteo. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Él hace la obra del Señor. ¿Se podría decir eso de tu vida? Si alguien estaría escribiendo de vos y mandando una carta para que te reciban y le dicen recibilo porque Él hace la obra del Señor. Esta es su función, esta es su tarea, esta es su pasión. A esto Él se dedica. Él está haciendo la obra del Señor. Que el Señor pueda decir eso de cada uno, ¿no? En Tito 2:14 dice que el Señor se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Me encanta porque este cuadro de un hombre celoso de buenas obras, él no quiere perderse ninguna. Él quiere hacerlas todas, él está apasionado por esto. De esto se trata también, esto de crecer en la obra del Señor siempre. Pero tal vez el ejemplo más gráfico que tenemos de una persona que está abocada a la obra del Señor aparece ahí en Filipenses 2:30. Que usa esta expresión y quiero que veas el grado de compromiso que él tiene con la obra del Señor. Filipenses 2:30 dice así: porque por la obra de Cristo, ¿se acuerdan de este hombre
que había sido enviado de la iglesia de Filipos a llevar el donativo a Roma. Y era difícil el viaje. Y casi muere en el camino. Y Pablo está enviando esta carta y dando un reporte y contándole a la iglesia de esto. Y dice entonces, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba por su servicio a mí. Quería leer el versículo que sigue. Y dice, versículo anterior, dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Si vos estás viendo a una persona que está tan comprometida, tan consagrada, que corre riesgo su vida, su salud corre riesgo, va a morir joven si sigue así. Lo que nosotros tendemos a pensar es qué irresponsable que es, ¿no? ¿Cómo va a estar poniendo en riesgo su salud? Tanto esfuerzo, tanta consagración. Este es un fanático ya, ¿no? Entonces lo veríamos como alguien raro, como alguien que no queremos tener nada que ver con esa persona, ¿no? Pero este versículo habla de alguien que estuvo en riesgo su vida para servir, para hacer la obra de Cristo. Y entiendo que tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo. Y no quisiéramos morir solo por negligencia, pero cuando hay un hombre que está sirviendo en la obra del Señor, aún poniendo en riesgo su vida para hacerlo, lo que dice es, tengan en alta estima a las personas que son como Él. Porque esto es a lo que el Señor nos llamó. No todos van a ser puestos en las mismas circunstancias, pero todos tenemos que estar igual de apasionados por la obra del Señor. Entonces morir joven no nos importa si estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Lo que dice Pablo es, tengan en estima a los que son como Él. Ocupados en una misión con valor eterno, entonces, manteniéndonos firmes en los que hemos recibido. Segundo, avanzando con determinación a lo que fuimos llamados. Y en tercer lugar, recordando siempre lo que se nos ha prometido. Recordando siempre lo que se nos ha prometido. Entonces, ocupados en una misión con valor eterno, va a ser en la medida en que nosotros traemos a la mente las promesas que el Señor nos hizo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Acá la palabra, justo en la expresión anterior, Pablo habló de la obra del Señor. Y esto se refiere a ese ámbito de trabajo donde nosotros vamos a poner todas nuestras fuerzas. Pero acá usa otra palabrita que se traduce como trabajo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta palabra es una palabra que de forma especial subraya la idea de estar extenuado, desgastado, consumido. Es un trabajo desgastante, ¿no es cierto?, de la clase que cuando una persona terminó está exhausta. Y Pablo habla de esta tarea. Los creyentes trabajan en la obra del Señor. En la obra del Señor no están ahí perdiendo el tiempo, no están saliendo a predicar y haciendo esquina, no están simplemente dando lo que les sobra. Estas personas se están sacrificando, están extenuadas, están desgastadas. Y lo que está hablando entonces ahora es de lo que ellos traen a su mente en medio de ese cansancio. Ellos saben. Literalmente el verbo tiene una forma, un tiempo que hace referencia a un evento pasado, puntual, que afecta el presente. Entonces podríamos traducirlo así: habiendo sabido que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O mejor, habiendo sabido y sabiendo aún que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que está dando a entender Pablo es que los creyentes han llegado a una convicción.
el día que ellos creyeron en el Evangelio y que creyeron en la resurrección y que creyeron en las promesas del Señor, ese día supieron que lo que hagan en esta vida trasciende. Pero el creyente no se lo olvidó, aún lo sabe. Y por eso lo tiene muy presente cada día de su vida, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, este trabajo es la ocupación que le va a tener cansado toda su vida. El creyente va a vivir cansado porque él está llevando una gran carga. Él es apasionado y él tiene una tarea para hacer. Y esta tarea no es una tarea superficial, no es esa clase de trabajos en donde uno cobra haciendo muy poco. La tarea del creyente que el Señor nos encomendó es una tarea desgastante. Entonces el creyente va a vivir cansado toda su vida, trabajando como un obrero que está en el lugar más intenso de trabajo, pero va a estar trabajando sabiendo de que ese trabajo un día va a terminar. Entonces 1 Corintios 3:8 dice así: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y acá la palabra labor es la misma que vimos recién. Y se refiere a este trabajo arduo. Vos trabajás arduamente y estás cansado y desgastado, pero estás pensando en esto. El trabajo va a terminar un día. La recompensa se acerca. Y la paga es en base al trabajo que hicimos. La paga no es en base al fruto que tuvimos. No tiene que ver con los logros, no tiene que ver con lo visible de nuestro ministerio. Tiene que ver con la fidelidad y el esfuerzo con lo que hicimos, lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Se acuerdan cuando arrancaba y les preguntaba qué pasó con esos 15 años que invertiste en este discípulo que después se alejó de la fe? La recompensa va a venir no por los logros de tu discípulo, sino por el trabajo arduo que vos hiciste durante esos 15 años. Por eso es que trabajamos arduamente sabiendo de que hay una recompensa. Porque si creemos en la resurrección, creemos entonces que el Señor va a premiar esto. Ahí en Apocalipsis 14:13 también dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sería lo último que este mundo diría, ¿no? Súper felices los que mueren. No. Yo me quiero aferrar a esta vida, lo que tengo en esta vida, lo que logré en esta vida, la posición que tengo. Me aferro a todo, con todo lo que puedo porque acá están mis tesoros. Entonces, ¿cómo bienaventurados los que mueren? No. Pero los que mueren en Cristo no tienen sus tesoros acá. Por eso, súper felices los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Escucha esto. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Se acerca el día de descanso. Todavía no llegó. Esta no es la vida para descansar. Este mundo te promueve esta idea de que de lo que se trata esta vida es de disfrutarla al máximo. Y el descanso, el ocio, es la industria que más crece en este mundo, ¿no? Porque de esto se trata. ¿Para qué voy a trabajar? Voy a trabajar para después poder tener mucho tiempo libre, para poder hacer lo que realmente me gusta. Entonces, cuanto más pueda descansar, cuanto más cosas disfrute, mejor, ¿no? Y lo que dice Apocalipsis es, el trabajo del creyente va a terminar cuando él muera. Ahí se termina el día de trabajo. Pero ahí no se termina el fruto de ese trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Lo que está dando a entender es que, pero todo quedó atrás. Toda esta vida quedó atrás y todo lo que hay en esta vida quedó atrás. Pero hay algo que vino junto conmigo. Hay algo que sí cruzó la barrera de la muerte. Hay algo que sí me voy a llevar de esta vida. ¿Y qué es lo que me voy a llevar de esta vida? Las obras, el esfuerzo, el trabajo, mi servicio al Señor, mi actividad en la obra del Señor. Todo eso está ahí. Y de hecho, mirá la última expresión.
cuando dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada del trabajo en el Señor. No hubo una sola noche de desvelo que el Señor no vio y pasó desapercibida. No hubo ningún esfuerzo, ningún sacrificio, ninguna ofrenda, nada que dimos, ninguna actividad, ninguna persona a la que servimos. Todo lo que hicimos está ahí. Michael, ¿podrías ayudarme a ir a la puerta? Gracias. Todo lo que hicimos está ahí. La obra en el Señor no es en vano. Anoté varios pasajes que hablan de ese premio eterno. Déjenme solamente recordarles algunos que tal vez ustedes sienten muy cercanos a su corazón. Ahí en Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar nada de lo que hayas hecho. Ahí en 2 Crónicas 15:7 aparece esta expresión, es para Israel, pero la iglesia puede pensar de la misma manera en cuanto a su recompensa eterna. Dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. O el último, ahí en Gálatas 6, versículo 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En la ecuación humana puede ser que hay cosas que vos viste como una pérdida. Vos estuviste gastando tiempo, esfuerzo, recursos y en el mundo no viste ningún resultado. No hubo nada que salió de eso. Pero no te engañes, no te confundas. Ese no es el día del pago. Si el Señor en su gracia te permite ver algo de recompensa en esta vida, en el crecimiento, en el fruto, en el desarrollo de cualquier cosa que estás haciendo, entonces gózate en su gracia. Pero nunca saques tu mirada del día de pago real, cuando esta vida termine y el Señor recompense a cada uno según sea su obra. Así que terminamos el círculo. Salomón nos dijo, nada en esta vida tiene valor. Y de hecho, nada de lo que hagas en esta vida que no sea la obra del Señor tiene valor. Es todo pérdida de tiempo, pérdida de recursos y pérdida de esfuerzo. Todo lo que haces para tus deseos y que no tiene a Dios y su gloria como fin y que no son las tareas que Dios te dio para hacer, es todo desperdicio, es todo humo, todo termina. Y queda acá. Pero Pablo acá nos presentó un cuadro totalmente opuesto. Una persona que está viviendo para aquello que no va a terminar, no va a perecer jamás. Aquello que sin importar cómo el mundo lo categorice, Dios lo va a reconocer y Dios lo va a premiar y va a haber fruto y resultado eterno. Así que, ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Estás viviendo una vida esforzada para esa ocupación que tiene trascendencia eterna? ¿Estás valorando lo que el Señor te dio para hacer y lo estás haciendo de forma apasionada? Espero que el Señor renueve nuestras fuerzas, porque si el Señor lo permite, vamos a seguir muchos años más juntos, creciendo en la obra del Señor siempre y buscando el fruto y la gloria para su nombre. Oramos. Padre, gracias por esta mañana que ha sido tan preciosa. Hemos vivido muchas experiencias de ver tu gracia y tu poder, la salvación de personas, en el testimonio de la obra de Cristo a través de los símbolos de la cena del Señor. Y ahora escuchando también tu palabra y pensando en cómo enfocar nuestra vida para no desperdiciarla. Ayúdanos
firmar nuestro corazón en estas verdades. Danos entusiasmo y pasión. Danos gozo, contentamiento. Señor, manténnos fieles. Nos da miedo ver cómo personas que antes reconocíamos como nuestros ejemplos a seguir están claudicando. Y Señor, nos duele ver tu iglesia tambalear y ser movida por toda clase de vientos de doctrina. Guarda, Señor, nuestro corazón en estas verdades que hoy fueron proclamadas en este lugar. Por tu gracia no nos permitas desviarnos, danos esa firmeza que tanto anhelamos. Permítenos avanzar con más celo, con más esfuerzo, y trae tú el fruto para el cual tú nos salvaste. Queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Queremos que tu iglesia sea edificada. Queremos que este mundo sea alcanzado. Danos la gracia de poder ser instrumentos en tus manos para esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.